Bueno, entonces en la primera parte de este mensaje terminaba diciendo, o estaba diciendo, ¿no? El tema de los lenguajes, de las distintas lenguas que tenemos en el mundo. Los países, las religiones, los distintos tipos de creencia. Son todos dogmas, como por ejemplo los lenguajes, los idiomas, mejor dicho. Los idiomas lo único que hacen es fragmentar a la sociedad, dividirla, con fronteras imaginarias, ¿no? Y esas fronteras van más allá de los países. Ya es una cuestión de idiomas, una cuestión de comunicación, que no podemos comunicarnos. Aparte, como sabrán, las traducciones no siempre son muy buenas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacen es transgiversar el mensaje, lo modifican, por ejemplo, las películas, ¿no? Un ejemplo, cambian el mensaje y en otro idioma es similar pero distinto, con distintas palabras, con distintos significados. Entonces cambia mucho el sentido de una frase. Entonces, la humanidad está separada. Entonces, básicamente lo que hacen con esto, como decía, es romper la masa crítica, que la sociedad no alcance la masa crítica, porque imagínense si queremos despertar imagínense el efecto del despertar de la conciencia, ¿no? Supongamos que un país X, de un idioma X, tiene un fuerte despertar de la conciencia. Ese despertar va a contagiar al resto de personas de ese país que hablen su mismo idioma. Pero para personas de otros países que hablan otro tipo de idioma, no les va a afectar tanto ese despertar que están teniendo ese determinado grupo social. Entonces así es muy difícil alcanzar la masa crítica para lograr el despertar de la conciencia. Es muy difícil. Entonces lo que ocurre es que la humanidad va despertando por porciones, ¿no? Lo que ocurre es que es muy difícil lograr un punto de inflexión, un punto de lograr ese punto, ¿no? De colapso, de ruptura total de todos los paradigmas. Porque además cada uno tiene un pensamiento distinto o una idea distinta acerca de lo que es el despertar de la conciencia. Entonces se hace muy difícil lograr un punto de acuerdo, lograr que todos iremos para un mismo lado. Tal vez en un punto esté bueno esto, esté bien, porque así hay un equilibrio, ¿no? Si no, todos vamos hacia un lado, todos vamos hacia otro como peces en la marea, ¿no? Y eso tampoco está bueno. Entonces, ¿realmente se puede alcanzar la masa crítica para el despertar de la conciencia? O sea, ¿se puede alcanzar ese momentum? ¿Ah? Bueno, yo creo que hoy en día no.
Aparte, por ejemplo, lo que ocurre con la Kundalini, con la ascensión de la Kundalini. Y por ejemplo, no es lo mismo los ejercicios que realiza en el Oriente que en Occidente, o que realiza un chino, un japonés, que nosotros que estamos del otro lado, o en mi caso, ¿no?, que estoy del otro lado del mundo. No es lo mismo, porque existen runas. Las runas son como una especie de código que se realiza a través de posiciones del cuerpo humano, o sea, de posiciones físicas, como es la Kundalini Yoga, el yoga, las meditaciones. O sea, ese elongamiento, viste que los orientales, como decía, pueden cruzar sus piernas, o sea, la posición de loto, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro. La posición de loto. Yo no la puedo hacer, la posición de loto. O sea, la raza aria, y acá no quiero que piensen que soy racista ni nada por el estilo. No. Esto es así. O sea, los arios no pueden realizar la posición de loto como los orientales. Es imposible, porque el cuerpo es distinto, está diseñado de otra manera. Entonces, la posición de loto, ese tipo de runa, por ejemplo, para mí es muy difícil. No puedo cruzar las piernas y sentarme en posición de loto, porque automáticamente empieza a dolerme la espalda. Y viste que los chinos se meten las piernas acá, las patas acá, arriba, abajo. O sea, tienen una elongación totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, ya de por sí, desde el origen, digamos, de las especies, por decirlo de alguna manera, de las razas humanas, ya en un origen ya nos separan, ¿no? Desde que nos diseñaron, nos modificaron genéticamente o lo que sea. Ya estamos divididos. Aparte, en otros videos digo, ¿no?, que por ejemplo los arios, bueno, esto está en textos antiguos, no lo digo yo, que los arios dicen que vienen del centro de la Tierra, que los negros vienen de Júpiter, que los amarillos vienen de, no sé, de Mercurio, no sé qué planeta. O sea, es como que nos metieron a todos acá afuera de este planeta cárcel. Porque ni siquiera estamos viviendo en el interior de la Tierra como tendríamos que estar viviendo. Entonces a todos nos tiraron acá afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es el despertar en este plano, en esta Tierra, ¿no? En este planeta cárcel? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Si no se trata de... Porque a mí me preguntaban, ¿no?, si en algún momento se va a disolver, se van a disolver los idiomas en algún momento. Me preguntaban como que si se va a crear o se van a romper todas estas barreras de idiomas, de religiones, de creencias, etc. Y se va como a crear un lenguaje único. No, eso no va a ocurrir jamás. Lo que sí va a ocurrir
es la muerte material. O sea, todos nos vamos a morir. No sé, llamarlo extinción masiva si querés. Entre comillas, porque en realidad no hay destrucción, lo que hay es transformación. Entonces, como decía, lo que va a ocurrir es que este plano material va a disolverse de alguna manera. Y la vida del carbono, que es la vida de extrema densidad que tenemos en este planeta, va a morir. Va a haber una elevación de frecuencia, va a haber una transmutación, va a haber bueno, básicamente la muerte. Pero esa muerte, porque sabemos que la muerte no existe, porque la muerte no es más que el paso de un estado a otro. La muerte es pasar de este estado material a un plano más sutil. La muerte es la liberación, claramente. Con esto lo vemos claramente. Entonces la muerte va a liberar a este planeta. Pero esa muerte va a estar dada por una elevación de frecuencia, porque nuestro planeta va a perder la coraza material que tiene, esa carcasa material que está en el exterior. Todo ese carbono va a combustionar, va a prenderse fuego básicamente, ¿no? Entonces el agua se va a cristalizar, el planeta va a pasar de ser un planeta frío a ser un sol, una especie de estrella. Por eso yo pienso que eso viene por la desaparición de esa carcasa, y lo que va a quedar expuesto es el núcleo de la Tierra, que no es el núcleo que es, sino que es el sol interno del planeta. Entonces esos primordiales, por ejemplo, que están en el interior aún, que viven miles de años, esos primordiales, esos seres de luz, esos originarios, esos, llamalos si querés, hiperbóreos, llamalos como quieras, esos seres primordiales van a resurgir a la superficie, van a volver a salir. Nosotros también somos luz. Nosotros también tenemos un ser primordial de luz en nuestro interior, encapsulado en este cuerpo físico material. Entonces, nuestro cuerpo material también va a quemarse, ¿no? Va a cristalizarse por esa elevación de frecuencia tan alta. El carbono va a desaparecer y va a dar paso al silicio. El silicio es una forma primordial de vida, podríamos decir, ¿no? El silicio es un mineral. O sea, vamos a volver al origen, básicamente. Los minerales están primeros los minerales están primeros, ¿no? En la cadena evolutiva, en la cadena alimenticia, en la cadena de existencia de este plano, podríamos decir. Porque nosotros también nos alimentamos de minerales, de sales, no solo nos alimentamos de cosas materiales como plantas, animales, sino que también debemos consumir estos minerales, ¿no?
Por ejemplo, si hacemos actividad física perdemos gran cantidad de sales minerales y tenemos que volver a absorberlas. Bueno, entonces vamos a volver a ese origen. Entonces, por eso hay muchas personas que se están transformando al vegetarianismo, al veganismo, que el veganismo no es lo mismo que el vegetarianismo, porque ser vegetariano es malo, es muy malo ser vegetariano, porque el vegetariano lo que hace es alimentarse solamente de vegetales, de plantas, pero aún no estamos preparados para alimentarnos solamente de vegetales. Por eso que los vegetarianos, la mayoría, ¿qué pasa? Cuando se vuelven vegetarianos, al poco tiempo empiezan a sentirse mal, empiezan a tener problemas físicos, problemas de salud, problemas mentales. Incluso sienten el deseo de volver a comer carne. Y es obvio, es lógico, porque ese no es el camino correcto. O sea, no podemos, como siempre digo, no podemos olvidarnos de este plano simplemente, porque, ¿viste? Te dicen, no, este plano no existe. Sí existe, es la ilusión, pero nosotros creamos la ilusión. Y estamos atrapados en ella. Entonces no podemos cerrar los ojos y decir no existe, no quiero, no, porque nosotros lo hemos creado y lo debemos aceptar, lo debemos asimilar y lo debemos transformar, esto que creamos. Todo este caos que hemos creado lo tenemos que transformar para pasar a ese otro estado o volver a ese origen. Entonces sí, el veganismo es bueno, que no es lo mismo, como decía, que el vegetarianismo, porque el veganismo es algo totalmente distinto. El veganismo es una alimentación consciente. El veganismo es de a poco consumir menos carnes, o sea, de a poco consumir menos alimentos muertos o alimentos meramente materiales, ¿no? Dejar poco a poco de consumir alimentos basados en el carbono, podríamos decir, y poco a poco comenzar a cambiar nuestra alimentación. No solo consumir frutas, verduras, vegetales, plantas, no solo eso, sino, como decía, bajar el consumo de carne, por ejemplo, y empezar a consumir zumos, licuados, licuados verdes, zumos de clorofila, en algún momento vamos a sentir seguramente la necesidad de comer a un pedazo de carne, a un poco de ese carbono, ¿no? Que poco a poco estamos transmutando. Entonces así vamos a evitar enfermarnos y vamos a evitar que a mitad de camino de ese cambio de alimentación tengamos que volver atrás porque no podemos soportar o no podemos sobrevivir con ese nuevo ritmo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, reemplazar las grasas, porque algunos dicen, no, la grasa no es mala. No, la grasa no es mala. Nosotros necesitamos un mínimo de grasa en nuestro cuerpo, pero podemos reemplazar las grasas trans, las grasas saturadas, las grasas industriales que nos hacen mal realmente,
y reemplazarla, por ejemplo, por el aceite de coco, que es un tipo de grasa natural, antibacterial. Es muy bueno el aceite de coco para nuestro cuerpo, consumido tanto por vía oral como por uso externo. Nuestra piel, para cepillarnos los dientes. Excelente bactericida, etcétera, ¿no? Entonces, eso se trata el veganismo. Ese es el verdadero camino para una alimentación consciente. Y a ver qué más quedó pendiente para decir. Bueno, entonces ese nuevo mundo al que nos dirigimos, retomando el tema de los idiomas, ¿no? Como decía, me preguntaban si van a desaparecer los idiomas y cómo nos vamos a comunicar. Bueno, claramente, como ya lo dije, esa comunicación que vamos a tener va a ser telepática, va a ser sutil. Como decía en el primer capítulo, poco a poco vamos a recuperar nuestro cuerpo de luz, o vamos a comenzar a comunicarnos de manera sutil, como por ejemplo los dispositivos cuánticos Threads, como te decía, están todos comunicados entre sí. Entonces, si yo tengo un dispositivo cuántico Thread acá y coloco un dispositivo cuántico Thread en Plutón, no sé, en Júpiter o en otra galaxia, van a estar comunicados entre sí. Están comunicados entre sí de manera sutil por el entrelazamiento cuántico. Por eso digo que todo esto ya existe, no es que vamos a ver algo nuevo que va a surgir. No, todo esto existe. Es parte de la energía, todo es energía. Como decía, esa energía que nosotros hemos desacelerado, compactado, para crear este plano material, ¿no? O sea, esta materialización densa de nuestros pensamientos, que no es más que compactar toda esa energía, ¿no? Todo esto existe. Entonces tenemos que volver a ese origen. Tenemos que buscar en nuestro interior esa luz, esa llave, para comenzar a transformar todo esto. Porque el cambio viene por uno mismo, por el interior. Viene por fortalecer nuestro toroide. O sea, debemos implosionar para luego explotar, para luego expandir nuestra conciencia, porque de eso se trata, de expandir la conciencia, de elevar la energía Kundalini y abrir esa flor de loto, ¿no? De salir de ese barro, de ese lodo, de esa adicción al suelo que tenemos, de esa adicción que tenemos a lo material, de esta extrema densidad, de esta extrema polarización, de esta extrema dualidad que estamos viviendo. Debemos volver a expandir esa conciencia. Entonces, eso es un toroide, claramente. Entonces, bueno, para cerrar esta serie, este mensaje de 2 capítulos, quédate con que todo es perfecto tal como es, que todo lo que estamos sufriendo hoy en día, desde lo más extremo, lo más doloroso, lo más denso, lo más malo que podamos ver en este plano,
no es más que una creación nuestra, no es más que una materialización de nuestros pensamientos que hemos ido plasmando a lo largo de la historia. Que hemos ido creando esta malla, esta matrix, esta realidad ilusoria. Entonces poco a poco debemos ir disolviéndola nuevamente. Como decía, esa energía compactada en algún momento tiene que soltarse. No puede mantenerse eternamente compactada. En algún momento empieza a emanar nuevamente hacia el exterior. Entonces todo este proceso tan duro que estamos viviendo es parte de nuestra evolución para darnos cuenta que somos luz, que somos los creadores de esta realidad, que somos Dios en esencia, que somos uno en ser, que esa polaridad no existe, que somos uno en ser. Y bueno, como te decía, quédate con que todo es perfecto tal y como es. No te preocupes, porque eso es cierto, viste que dicen creas lo que crees, o creas lo que crees, o por ejemplo algunos dicen que si no queremos entidades negativas, simplemente tenemos que ignorarlas y así desaparecerán. Y eso es falso. Y es cierto en un punto también. Es falso porque, por ejemplo, yo en mi caso ignoré durante mucho tiempo a la televisión, a esta realidad. Traté de ignorar que existe una élite que nos controla, ¿no? Y no desapareció todo esto. Sigue existiendo. O sea, yo no puedo ignorar que en este momento me están fumigando los cielos como lo ven ahí atrás. No puedo ignorar que hoy, día de la independencia, fue un día de fumigaciones. No puedo ignorar que aprovecharon este día de la independencia para sacar a los militares, los aviones militares a los cielos y fumigarnos de manera masiva. No puedo ignorarlo, porque si lo ignoro va a seguir estando ahí. Y tal vez si lo ignoro, no me afecte a mí. Probablemente no me afecte a mí, pero la humanidad va a seguir siendo afectada. O sea, desde el momento que decidimos despertar, y en el momento, o sea, el despertar, no lo debemos realizar primero desde el exterior hacia el interior. O sea, claro, obviamente, en un principio tenemos que ignorar todo esto, está bien. Por eso te digo que todo es perfecto tal y como es. Ya debemos perder esa locura que tenemos en estos momentos, ¿no? Como decía, debemos ser observadores, debemos alejarnos del caos, retirarnos para poder observar qué es lo que está pasando, para poder observar esa dualidad como unidad y poder comprender. Pero desde el momento que despertamos o que comenzamos a despertar, que ya buscamos en nuestro interior, que ya realizamos esa purificación interna de alguna manera, ¿no?
de alguna manera ya tenemos claro o estamos empezando a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, luego ese cambio o ese efecto de despertar que va a empezar a emanar desde nuestro interior va a empezar a afectar al resto de toroides, al resto de personas. Entonces eso sí es el camino correcto. No buscar en el exterior o no echarle la culpa a lo que está afuera, o no decir no, esas entidades, esa élite, todo está afuera. El mal viene desde afuera. Sí y no. Porque ese mal ya lo tenemos en nuestro interior. Los demonios que debemos vencer, que debemos quemar, que debemos transmutar, no son externos, son internos. Los parásitos ya los tenemos adentro. Y el ejemplo más claro es nuestra mente bipolar. Hemisferio norte, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Uno material y otro espiritual, por decirlo de alguna manera. Tenemos también un cerebro reptiliano. Entonces, ¿de qué me están hablando? Entonces, sí, en un punto como que ignoramos, ¿no? Como te decía, yo en este proceso de purificación que estaba teniendo y que estoy teniendo, donde como que me alejé un poco de todo para buscarme interiormente. Y aún necesito alejarme más, porque siento que, a veces siento que quiero irme al medio del bosque como hizo Buda. A veces siento eso y en cualquier momento lo voy a hacer. Y van a ver que voy a desaparecer de este plano y no me van a encontrar. Y es porque tal vez haya alcanzado esa iluminación. Y entonces esa iluminación va a iluminar al resto de personas. Entonces, creo que queda claro, ¿no? No quiero ya extender más. Pues ya llevamos casi media hora hablando. Entonces quédate con eso. Que todo es perfecto. Hay que disfrutar el momento, que es lo único que tenemos. El pasado no existe, el futuro tampoco. Existe el momento. La vida está hecha de momentos. Y esos momentos son los que marcarán el curso de la historia, aunque esa historia de una u otra manera ya está escrita. Porque es cierto que el destino está escrito, sí, pero también es cierto que el destino lo podemos elegir nosotros y cambiarlo y transformarlo, sí, también. Porque como siempre digo, el patrón de probabilidades, de posibilidades es infinito y está siempre ahí. Los universos paralelos, las distintas realidades, posibilidades, todo está ahí. O sea, básicamente ya está todo inventado. ¿Qué queremos inventar? Nada. Lo único que tenemos que hacer es cambiar, transformar, transmutarnos y manifestar la realidad, la mejor realidad y la realidad que nos haga felices. Porque el objetivo es ser felices. El objetivo es vibrar en las más altas frecuencias del amor. Como siempre digo. Ese es el objetivo. Es alcanzar la plenitud. Es estar bien, es sacar toda la porquería, todos los tóxicos que tenemos en nuestro interior, metales pesados. Nuestro cuerpo está acidificado, entonces tenemos que alcalinizar nuestro cuerpo. Tenemos que sanar nuestro cuerpo.
Entonces de esa manera vamos a cambiar este mundo. Pero bueno, acá cierro este mensaje para toda la comunidad de Luz CRA. Hasta el próximo video. Abrazo de luz.